Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. El objeto de este vídeo es hablar sobre algo que se viene rumoreando en las últimas semanas. Hoy mismo lo he escuchado en la radio, en Onda Cero. Se viene rumoreando tanto en redes sociales como en prensa tradicional. Y es si habrá un adelanto electoral. A pesar de que en la anterior legislatura hubo un adelanto electoral, cuando se discute, que se ha discutido mucho durante esta legislatura, si va a haber un adelanto electoral, yo no me lo suelo creer porque es algo que siempre se dice con Pedro Sánchez, que tiene que dimitir, que tiene que adelantar elecciones, pero es algo que nunca acaba haciendo. Y entonces os preguntaréis, ¿por qué esta vez sí que le das bombo o sí que te fijas en ello? Y es porque he visto los incentivos que hay a un adelanto electoral y si yo fuese el propio Pedro Sánchez me convendrían bastante. Entonces en este vídeo vamos a hablar de estos rumores, de cuáles son los incentivos, de pretextos históricos que han pasado con estos incentivos o situaciones muy similares. Y bueno, como es actualidad, pues está bien siempre juntar las ciencias políticas con lo que está pasando actualmente, ¿no? Para ejemplarizar un poco las situaciones. Bueno, lo que se está rumoreando es que el gobierno planea sacar unos presupuestos a la vuelta de las vacaciones, sabiendo que se los van a tumbar para tener una narrativa preelectoral o incluso electoral, una narrativa del estilo nosotros estamos sacando unos presupuestos que probablemente sean con mucho gasto social, estamos sacando unos presupuestos y la oposición o el Parlamento no los está aprobando y no nos dejan avanzar. Entonces, ponemos elecciones, votadnos si queréis un gobierno con unos avances sociales o con unos presupuestos sociales como los que acabamos de enseñar, ¿no? Ese sería un poco el pretexto. Eh, es una narrativa que sería bastante buena para el Partido Socialista porque empiezas a controlar los tiempos, empiezas a controlar la narrativa, ya no esperas a que se te agote la legislatura y cuando tienes unas encuestas muy malas es mejor que tú siempre estés por delante, que hagas el primer movimiento. Quiero recordar que esto le podría valer a Pedro Sánchez para crear concordia dentro del partido, porque Pedro Sánchez siempre ha dicho que no va a adelantar las elecciones, sin embargo, alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Socialista le llevan pidiendo a Pedro Sánchez públicamente por lo menos un año que adelante elecciones para evitar que las generales vayan de la mano con las municipales y las autonómicas porque los alcaldes y los presidentes autonómicos no se quieren chupar el desgaste de la ejecutiva. Y además les vendría muy bien un teórico gobierno de PP y Vox porque así tendrían una narrativa para unas elecciones locales, ¿no? Sin embargo, si vas a las elecciones con toda la nación, los pequeños territorios, las comunidades autónomas y las generales, pues el desgaste de la ejecutiva lo van a chupar todos los líderes territoriales del PSOE. Entonces, adelantar unas elecciones no solo sería un buen incentivo para lo que ya he dicho, un incentivo de que el Parlamento y la oposición no nos dejan hacer unos presupuestos super sociales que probablemente incluyan el tema de los incendios, ¿no? Que sean unos presupuestos en los que se infle o se le dé más dinero a los sectores que se encargan, ¿no? de que no haya incendios, como los bomberos o el Seprona o todo este tipo de partidas presupuestales, ¿no? Entonces, hay que preguntarse si los incentivos del líder del Ejecutivo, del presidente del gobierno, son los mismos que del partido, porque hay muchas veces que no lo son. En este hipotético caso, sí tendría el partido y el líder del Ejecutivo los mismos incentivos. Por eso es por lo que digo que sería una manera de unir a tu partido y en caso de que pierdas las elecciones generales, poder seguir manteniéndote como líder del Partido Socialista, porque al final eso es lo que necesitas si quieres volver a acceder a, al poder. Los incentivos son muy buenos para adelantar las elecciones porque movilizas a los tuyos, controlas el relato, te lo pones todo de cara, sobre todo controlas los timings, que controlar los timings electorales en política es muy importante.
quiero deciros que hay precedentes a un adelanto electoral, hay un montón, pero en el 23 Pedro Sánchez adelantó las elecciones después de unos malos resultados autonómicos. Todo el mundo pensaba que las iba a perder y las ganó. No fue el partido más votado, pero al final fue el más hábil, ¿no? O el que algunos dirán que fue el que menos escrúpulos tuvo para negociar y sacar adelante, o más o menos adelante, una legislatura. Entonces, quiero decir que esto es un movimiento que ya lo ha hecho antes, adelantar unas elecciones, y le ha venido muy bien en el pasado, así que ¿por qué no le podría venir bien en el futuro? Y como iba diciendo, el incentivo de la ejecutiva es controlar los tiempos, tener una narrativa clara, evitar como sea perder, porque en este caso lo tienen muy difícil y si tú por lo menos das el primer golpe o llevas los timings, pues te viene muy bien, ¿no? Hay un precedente histórico que me gusta mucho, no es español, es estadounidense, es el de Truman en el 48. Truman en el 48 tenía muy malas encuestas debido a su gestión, tenía una gestión muy mala, o la percepción de la sociedad es que la gestión de Truman fue una gestión muy mala, y sin embargo consiguió crear una narrativa electoral de que su gestión era mala porque el Congreso le bloqueaba las iniciativas, que era cierto, el Congreso le bloqueaba las iniciativas, pero no por él, o sea, no su gestión era mala porque el Congreso le bloqueaba las iniciativas, el Congreso le bloqueaba las iniciativas porque su gestión era mala, que no es lo mismo. Entonces él consiguió crear una narrativa electoral eh, eh, de que el Congreso me bloquea, votad demócratas, así desbloqueamos el Congreso y puedo pasar las leyes que yo quiero, que tenía el famoso lema Do Nothing Congress, el Congreso no hace nada, y pudo capitalizar esa narrativa, tenía unas encuestas muy malas, consiguió darle la vuelta a la tortilla y consiguió gobernar. O sea que, quiero decir, no sería la primera vez que pasa, con Pedro Sánchez no es la primera vez que pasa, eh, eh, me parece que un adelanto electoral, viendo los incentivos, ¿no? Y viendo esto, o poniéndolo por lo menos desde esta perspectiva, tiene mucho sentido. Entonces, creo que es una opción real. Creo que sí es posible que haya un adelanto electoral. Al final, no estoy en la mente de Pedro Sánchez. Eh, al, Pedro Sánchez es una persona, es un político que siempre te sorprende, siempre tiene muchos ases debajo de la manga, es capaz de salir de cualquier situación por más difícil que sea. Quiero dejar bien claro que con esto no estoy elogiando ni a la persona, ni a su ideología, ni a su manera de hacer en el gobierno. Me estoy centrando simplemente en movimientos políticos, ciencias políticas. A mí me da igual la ideología, porque he dicho muchas veces que para mí todos los políticos son psicópatas. Sin embargo, me gusta comentar sobre las cosas que hacen y me gusta ver los movimientos que hacen. Es un tema que me gusta investigar, ¿no? Quiero recordar que en el 23 o la legislatura pasada, el Parlamento español era muy similar al de ahora. Pedro Sánchez gobernaba con Podemos en vez de con Sumar, pero no tenían mayoría absoluta, necesitaba minorías puntuales en el Congreso con las que pasar leyes. O sea que es una situación muy parecida a la actual y podría volver a convalidar una situación muy parecida a la actual. Quiero recordar que en las elecciones del 23 las encuestas y todo el mundo daba por hecho que PP y Vox iban a gobernar España y no lo consiguieron. Así que bueno, este es el vídeo. Este vídeo no tiene tanta chicha como otros vídeos, pero realmente los incentivos y la respuesta a la pregunta de si habrá adelanto electoral tampoco merece alargarse tanto. Para mí es bastante, no sé cuánto en un porcentaje, porque no estoy en la mente de Pedro Sánchez, pero desde luego los incentivos políticos están dados a que le convenga adelantar elecciones. Yo no sé si tiene algún incentivo
para no hacerlo, o sea, sé que hay incentivos para no hacerlo, pero no sé si son superiores a este incentivo. Así que nada, para mí sí que va a haber un adelanto electoral y poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.